Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a comenzar aprovechando ya que estamos conectados. Y muchas gracias. Este es un webinar, vamos a hablar de las perspectivas operativas post-COVID-19, qué es lo que estamos viendo desde Naval para estos siguientes tramos que vamos a estar viviendo durante el estado de alarma y mientras termina de pasar el fenómeno del COVID. Para efectos de tener la presentación, déjenme darles algunos lineamientos iniciales, pues queremos comenzar y terminar la sesión en tiempo. Todos los datos que nos han estado compartiendo los vamos a tratar con la más absoluta confidencialidad, son datos muy sensibles y agradecemos mucho la confianza por compartirlos en su inscripción. Al final de la sesión queremos que haya un pequeño periodo de preguntas y respuestas, vamos a abrirla. Para aquellos, por favor, al momento de entrar activen su botón de mute, los que tengan actividad de esta función. Y también estaremos atendiendo en el chat para cualquier duda puntual o si hay algún tipo de problemas de comunicación. Ahí les vamos a pedir también que en el chat nos puedan estar dejando sus propios comentarios o algunas preguntas conforme vayan entrando. Y bueno, antes que nada, permítanme presentarme ya con esta nueva actividad que tenemos todos de webinars, de estar encerrados en la casa, perdemos un poco el contacto humano. Quise poner ahí una foto mía para hacerlo un poco más, tener un mayor contacto. Yo soy Vicente Viniegra, tengo ya casi 30 años en el sector de la tecnología, trabajando desde hace ya mucho tiempo en este sector. Mi experiencia, he estado trabajando en empresas como SAP, como Cisco, como Hewlett Packard, empresas globales, y actualmente soy el Country Manager de Naval aquí en España. Me toca justamente estar viviendo desde la Comunidad de Madrid todo este fenómeno del COVID y todo lo que estamos aquí experimentando. Y bueno, en Naval somos una empresa, tenemos más de 20 años justamente metidos en toda esta tecnología de SAP. Estamos distinguidos como socio estratégico Gold Partner en México y eso nos permite también asegurar que todas nuestras prácticas y metodologías están alineadas justamente a todo lo que esta empresa de software alemana está haciendo. Estamos 100% enfocados en optimización de procesos, reducción de costos, somos expertos en tecnología, especializados en aplicaciones, gestión estratégica, financiera y operativa, y además también contamos con unos importantes servicios de soporte que damos a nuestros clientes a través del Partner Center of Expertise. Somos una empresa ya experimentada en este campo y, como les estaba comentando, viviendo desde un poco todo este fenómeno que ha estado cambiando el mundo de una forma abrupta e inesperada. Yo creo que es muy poco lo que hay que decir al respecto. Todos hemos estado viviendo justamente esta pandemia desde nuestros diferentes puntos de vista, de nuestras diferentes experiencias, pero yo creo que lo importante de todo esto es que nos estamos dando cuenta que efectivamente el mundo cambió. Y el mundo está cambiando y el mundo va a cambiar. Ya desde lo que estamos viviendo, que no ha sido el final de la pandemia, estamos algunos en alguna fase, otros estarán en otro tipo de fases, pero lo que sí hemos estado viendo y observando, pues es que ya nos cambió justamente la vida, cómo nos hemos estado comportando. Y este webinar justamente se trata de eso, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de negocios, tratar de anticipar a qué es lo que va a suceder ahora, tratar de anticiparnos un poco más a lo que podemos ver venir en términos de operaciones, en términos de economía, y lo que nosotros mismos estamos creyendo y viendo a través de nuestros clientes, cómo está cambiando la forma de operar y la forma de hacer los negocios. Para eso me gustaría prácticamente enfocar toda esta charla en esta gráfica. Es algo muy
muy sencillo que estamos haciendo en este tipo de análisis. Es una gráfica, la primera parte de la gráfica representa pues más o menos una curva que los expertos han estado graficando en términos de contagios, en términos del impacto del coronavirus, cómo nos hemos estado como población. En algunas esa curva es un poco menos pronunciada, en otros países es un poco más pronunciada, pero la misma curva trata de expresar eso justamente. Veníamos antes del coronavirus, antes de esta crisis, con una dinámica, con una economía, con una forma de hacer las cosas. Se presenta esta crisis y nos empieza a arrojar esos picos tan agresivos de contagios, de muertes y bueno, y también de gente que se ha podido curar. Y una vez que estamos viviendo, hoy estamos durante esta crisis, muchos de los países ya están empezando a ver esta curva descender, otros países están en la curva un poco más arriba, pero estamos viendo de una u otra forma ese efecto. Y lo que estamos viendo es que vamos a entrar a una zona de incertidumbre en la que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, no sabemos exactamente cuáles van a ser los efectos una vez que paulatinamente vayamos regresando a trabajar, que paulatinamente la economía vuelva a retomar su ritmo, que volvamos a estar en las calles, que los gobiernos empiecen a tomar otro tipo de medidas menos restrictivas. Realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, hasta que lleguemos a una zona de seguridad y control. Esta zona de seguridad y control, que podremos decir que la crisis ha terminado, es cuando sucedan alguna de estas dos o las dos cosas. Se encuentra una vacuna, se encuentran los medicamentos, se encuentre toda la medicina que nos puede ya ayudar a aliviar y proteger a la población, a controlar la enfermedad, o que llevemos a lo que dicen los expertos, a la inmunidad del rebaño, que es cuando 2/3 partes de la población ya fueron contagiadas, ya tienen anticuerpos y ya pueden repeler de forma natural este virus, hablando de una forma poblacional. Cualquiera de estas dos cosas va a suceder. Los expertos dicen que eso puede suceder en un lapso entre 12, 18 meses, tampoco están muy seguros, y también depende mucho del área geográfica, pero pues es lo que la misma historia nos ha enseñado a lo largo de la vida, a lo largo de las pandemias y a lo largo de todo este tipo de enfermedades. Así hemos logrado controlar sarampiones, hemos logrado controlar viruelas, hemos logrado controlar otro tipo de virus que han aquejado a la humanidad. Por eso saben los expertos que llegaremos ahí. El tema es la zona de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es los escenarios que se pueden predecir? Y vamos a tratar de enfocarlo desde un punto de vista empresarial, más que desde un punto de vista sanitario o de salud. Y esto es lo que estamos viendo. Pueden suceder 3 de estos diferentes escenarios. Pueden haber más, yo creo que estos son los escenarios con los que tenemos más posibilidades de entender lo que pueda pasar. Que la gráfica se vuelva una gráfica tipo V, ¿no? Es decir, vimos ese valle, empezamos a encontrar una curva decreciente y volvemos a entrar otra vez en contagios, volvemos a entrar en esta misma fase de que tenemos que regresar a contener el virus, ¿no? Se hace una especie de V en esta curva. Esto sería un durísimo golpe a la economía. Seguramente veremos medidas más estrictas por parte del gobierno para poderlos controlar, ¿no? Y tendremos, esta intermitencia en la operación de los negocios. El otro efecto que puede suceder es una gráfica tipo W, en la que podamos ver un pequeño repunte, se vuelva a controlar, vuelva a descender, se vuelve a ver un pequeño repunte menor al primero, vuelva a descender como una especie de onda, y de ahí entremos ya o lleguemos ya a esa zona de seguridad de las que les estábamos hablando. O finalmente una gráfica tipo L, que es una gráfica tipo W, pero muy suavizada, ¿no? En la que ya llegamos a controlar los contagios, llegamos a controlar el número de personas que están contagiadas, se forma una especie de L, este pico, desciende muchísimo más suave, se prolonga en el tiempo, pero se prolonga de una forma mucho más adyacente
hacia la parte de abajo de la misma gráfica. Eso significa que mucha gente puede también estar contagiado, y a decir de los expertos, muchos también van a estar contagiados, pero de una forma muchísimo más gradual. Entonces, este es el tipo de gráficas que estamos viendo, algo que pueda suceder. Y eso nos está planteando entrar a entender cuáles son estos impactos, ¿no? Por eso vamos a entender un poco cómo veníamos trabajando antes del coronavirus, cuál era lo que como tecnología, como empresas, veníamos trabajando. Estábamos muy acostumbrados pues a ir a la oficina, ¿no? Cada quien en muchos casos hasta tenían su propio escritorio, teníamos cada quien nuestro propio lugar de trabajo, y es muy común y frecuente estar yendo a las oficinas. La tecnología la estamos utilizando como una herramienta de apoyo, una herramienta que en algunos casos las empresas la incorporaban ya como una parte estratégica. Teníamos también que la administración de recursos humanos tenían pocas variaciones. Por pocas variaciones me refiero a que pues había pocas vacantes, que había una poca flexibilidad en términos de los aspectos laborales que estamos trabajando. Me está marcando aquí un error. Permítanme un segundo, por favor, que estoy viendo aquí algún error en el Webex. Permítanme. Ahora sí. Perdón, aquí hubo un error. Listo. Me parece que ya pueden verme ahí en la pantalla nuevamente. Bueno, entonces, como les estaba comentando, tuvimos esta flexibilidad en recursos humanos, ¿no? Los puestos de trabajo tener un horario muy estricto de tal hora a tal hora, y había pocas variaciones en eso. Y una relativa resistencia al cambio, ¿no? La gente, pues estamos acostumbrados a hacer lo que tenemos que hacer, y estábamos con esos cambios poco repetitivos. La economía como tal, también veníamos nosotros observando algunos fenómenos. La economía es cíclica, eso me parece que ya lo tenemos muy claros. La economía, siempre hay una sombra en la que estamos viendo que va a venir alguna crisis, ¿no? Se vivió incluso desde 1929 en la Gran Depresión, se han vivido diferentes crisis, ¿no? La crisis del error de diciembre en México, la crisis del 2008 a nivel global por las hipotecas. Hemos estado siempre viviendo este tipo de crisis económicas y sabemos que vienen crisis, siempre hay una sombra. Antes del coronavirus, esta sombra, veníamos nosotros monitoreando lo que pasaba con las cadenas productivas y suministros globales ya bien configurados, ¿no? La industria se empezó a configurar y muchos de los productos se estaban manufacturando fuera del país. Entonces, muchos de los países mandaban a manufacturar a China, a Corea del Sur, a otro tipo de países, y bueno, esto empezó a generar ciertos problemas. Había una guerra económica entre Estados Unidos y China. Trump, que empezó ya con fuertes arrebatos contra la economía china a defenderlo, empezó ya, todos sabemos lo que empezó a hacer con esta economía. Hubo un enfrentamiento petrolero entre la OPEP y Rusia, también muy fuerte, se empezaba a configurar ahí un tipo de conflicto. El Brexit, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, que también lleva una serie de consecuencias económicas. Se hablaba de la crisis humanitaria en diferentes partes del mundo, cómo podía estar afectando justamente estas crisis humanitarias a la propia cadena productiva, a otro tipo de países. Se empiezan a ver imposición de aranceles de Estados Unidos a Europa. Se hablaba de una desaceleración económica en Alemania, que eso podría también traer algunas consecuencias económicas en Europa, fluctuaciones cambiarias, pesos, dólares,
euros, libras, etcétera. Es decir, como que ya había ciertas variables en el aire, ciertas variables económicas que veníamos monitoreando. Hasta que nos llegó justamente esto. Este ingrediente fue el que vino a detonar todo lo que ya estábamos teniendo antes de eso. Es como meterlo en una gran mezcla, ¿no? En un gran vaso, estarlo batiendo y de repente metemos este pequeño ingrediente y todo explota, ¿no? Hizo una reacción de este tipo justamente. Y además el problema es que fue un problema o es un problema siamés. Es decir, es un problema que viene la salud acompañado con la economía, es un problema doble. Muchos de los gobiernos no sabían o no saben, tomaron alguna preferencia para proteger a la economía, otros decidieron proteger más la salud, pero lo que es un hecho es que ambos vienen totalmente juntos, son simbióticos, uno dependía del otro. Entonces, eso ha llevado a que los gobiernos no tengan del todo la definición para ver cómo pueden o proteger y salvar más vidas o tratar de reducir el impacto económico que se puede originar de todo esto. Entonces, en la parte de la economía, pues todos lo vimos un desplome de las bolsas más importantes del mundo. Dicen que la caída del PIB, que aún no está determinado, del Producto Interno Bruto Mundial, podría caer alrededor del 15% o más. La caída de los precios del petróleo, que tuvo un gran impacto, un impacto político, ¿no? Todos los gobiernos han sido criticados por las medidas que han tomado, sean buenas, sean malas, sean prontas, sean retrasadas. Es un impacto político muy fuerte. Hay empresas que han cerrado, ¿no? Este impacto ha sido muy poderoso para muchas empresas, despidos y paros laborales, una drástica caída de la productividad, interrupción de la cadena de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esto todos lo sabemos, no quiero tampoco decir algo que ya sea demasiado obvio. Lo que queremos empezar a hacer es un análisis justamente de dónde estamos, qué es lo que está impactando y hacia dónde vamos. Entonces, tomando en cuenta esto, que además no anticipamos, yo creo que este fue un fenómeno que a todos nos pareció también poco fácil de prever, pero así es como reaccionamos, así es como el ser humano está reaccionando a este tipo de eventos. Si pudiéramos poner, por un lado, la capacidad de resistencia de las empresas y, por otro lado, la capacidad de adaptación, podemos hacer un mejor análisis del impacto a nivel económico y a nivel de las empresas que ha sucedido. Vamos a suponer que una empresa en el primer cuadrante donde dice alto impacto, son empresas que tuvieron poca resistencia, por eso el alto impacto, y que muchas de ellas desaparecieron, o que sus industrias, sus sectores industriales están altamente afectados. Por ejemplo, el sector turismo está muy afectado, dentro de ellos las aerolíneas, por ejemplo, toda la parte de transporte, sectores tremendamente afectados, todo lo que tiene que ver con eventos masivos, que es sumamente afectado, tuvieron un alto impacto, y hubieron otros sectores que tuvieron mayor capacidad de resistencia, ¿no? Sabemos que en el del alto impacto incluso conocemos empresas que ya han cerrado, que tuvieron incluso que salir, ¿no? De lo fuerte que estuvo, y otras que están en zona de reconstrucción, que les llamamos. Muchas de las empresas, sobre todo aquellas dentro de los sectores primarios y secundarios, que han podido resistir, que son parte de una cadena de suministro más larga, están en un proceso de reconstrucción. Y lo que necesitamos es movernos hacia una adaptación a la nueva economía. Estas empresas que hasta este momento hemos logrado sobrevivir, hemos logrado resistir, estamos configurándonos para movernos hacia la nueva economía, pero necesitamos adaptarnos. Lo que ya nos empezó a quedar claro es que esta adaptación pues es fundamental para poder seguir trabajando, para poder seguir llevando los negocios, yendo hacia adelante. Una de las primeras características de esta adaptación es justamente lo que estamos haciendo, los webinars, todo este tipo de trabajo o teletrabajo que antes de alguna forma existía, pero el contenernos y la alerta, pues el estar en casa, confinados, la cuarentena, nos ha obligado justamente pues, a utilizar este tipo de herramientas.
¿no? Entonces, empresas y soluciones como Zoom, Webex, Teams, Skype, todas estas que estamos utilizando, bueno, tuvieron ya un repunte realmente excepcional, ¿no? Esta adaptación también tiene que ver mucho, estaba leyendo hoy por la mañana, sobre el e-commerce aquí en España. Las empresas como estas grandes cadenas comerciales de alimentación y de tiendas departamentales, de tiendas de consumo, han quintuplicado sus ventas en el e-commerce. La gente no quiere salir, entonces la gente prefiere estar haciendo sus compras por el e-commerce. Entonces estas empresas tuvieron que adaptarse rápidamente, tecnológicamente y logísticamente para poder empezar a captar la demanda de esta de este nuevo mercado que está tratando de levantar. Entonces, este es el tipo de ejemplos de la adaptación a la nueva economía. ¿Y qué pasa? Que tuvieron que adaptarse demasiado rápido. Muchas de las empresas, ¿no? Dicen, oye, pues es muy fácil, te vas a la casa, te conectas vía Zoom, vía Webex, lo que quieras, pero resulta que se empiezan a generar otro tipo de problemas, ¿no? Los accesos a los sistemas que ya teníamos puestos en las oficinas, empiezan a haber problemas serios de ciberseguridad, problemas que antes no anticipábamos, las redes de telecomunicaciones se empiezan a saturar, todo el mundo trabajando de esta forma, metiéndose a la red, a generar mucho tráfico, y se empieza a generar toda una cadena de adaptaciones que hay que estar haciendo. Entonces, las empresas de telefonía tienen que incrementar sus anchos de banda, meter más equipos, las empresas que están proveyendo servicios remotos necesitan también empezar a incrementar la seguridad, se empieza a armar toda esta adaptación a los sistemas para poder entrar a la nueva economía. Y esto no lo pedimos, o sea, esto es algo que no lo pensábamos, esto es algo que fuimos obligados, que teníamos en mente hacer. Eso es lo que está pasando. Entonces, importante en esta gráfica, los análisis de impacto y evolución son todas estas empresas que están de zona de reconstrucción, que nos estamos moviendo a la zona de adaptación a la nueva economía. Nos queremos apoyar incluso en experiencias en otros países. Por ejemplo, esta experiencia en México del 2009, que fue una crisis también, una epidemia, esta no fue una pandemia, fue una epidemia, estuvo muy concentrada en México, de lo que se llamó la influencia del H1N1, en donde hubo un comportamiento similar, ¿no? Hubo un impacto a la economía, hubo que hacer cuarentena y cosas que estamos viviendo en este entonces, se vivieron en México en el 2009. Lo importante de esto y del aprendizaje que se obtuvo es justamente esta siguiente gráfica. Esta es una gráfica del Producto Interno Bruto a lo largo de los años justamente de México. Y ustedes pueden ver en el año 2009 cómo el Producto Interno Bruto de México cayó al menos 5.62%. Pero lo interesante de esto es que en el 2010 el Producto Interno Bruto llegó al 4.84%, que hasta el momento es el año en el que, el último año en que se han visto estas cifras tan altas en la generación del Producto Interno Bruto. Es decir, hubo un efecto resorte. La economía que se contrajo duramente empezó nuevamente a readaptarse y a salir adelante, a adecuarse, a mover nuevamente la economía, la cadena productiva, las cadenas de suministro, y hubo un efecto resorte. Entonces estamos viendo justamente en muchas de las empresas, en varios de los sectores en los que estamos trabajando, que se está configurando este mismo resorte. Si bien muchas que quedaron muy lastimadas, como les había dicho, van a tener un proceso mucho más largo de recuperación, otras se están empezando a preparar con estos nuevos efectos. El e-commerce, por ejemplo, va a ser uno de los factores que cambió totalmente. Eso va a llevar a muchas de las empresas justamente a empezar a entrar a números que antes, números de crecimiento, no se habían visto y números en los que no estábamos acostumbrados a crecer. Este efecto resorte es algo que puede configurarse nuevamente con todas estas empresas y es algo que ya ha sucedido en otros lugares, ha sucedido bajo circunstancias en algún grado similares y que creemos que va a volver a suceder. Por eso, nuestra perspectiva y nuestra preparación ante la nueva economía son estos puntos justamente. Primero, estamos
viendo que se va a configurar un escenario tipo gráfica L, es lo que creemos, una gráfica L de la zona de incertidumbre que les había platicado, con ciertos valles y crestas, pero que al final se configurará bajo ese mismo esquema, que va a haber un efecto resorte en una o varias sectores muy importantes de la economía, y que muchas de las empresas se van a estar moviendo de la zona de recuperación a la zona de adaptación. Eso es lo que estamos viendo y cómo se está moviendo. ¿Y qué es lo que están haciendo los negocios para ello? Primero, las empresas tienen que ver su mercado. El mercado cambió. El mercado cambió. Si yo, por ejemplo, soy una empresa, que soy un proveedor de productos de seguridad para aerolíneas, por ejemplo, pues el mercado cambió. Y es muy probable que tenga que ir a buscar otros mercados muy diferentes y cuestionarme si el mercado en donde yo venía trabajando sigue siendo un mercado por el cual yo puedo estar ofreciendo mis servicios. Entonces, lo primero que hay que empezar a entender es bajo qué mercado estoy trabajando. Y por tanto, segundo, empezar a cambiar también nuestra oferta. Y por cambiar es empezarla a ajustar. Es empezar a entender cómo mi oferta necesito ajustarla para poder vender y para poder acelerar el proceso. Esto que les cuento del e-commerce ha sido algo realmente notorio, es algo bastante fácil de entender. Entonces es parte de lo que están haciendo ya muchas de las empresas, ajustándose al e-commerce, están ajustando todas sus enlaces B2B, B2C, ¿no? De business to business, business to consumer, para ver cómo están haciendo nuevos negocios y cómo están reconfigurando su cadena de suministro, que es justamente el tercer punto. La cadena de suministro es fundamental, porque yo puedo empezar a hacer cambios en mi empresa, puedo empezar a anticipar un poco hacia qué mercados quiero irme, cómo quiero configurar mi oferta, pero ¿qué pasa si mi cadena de suministro falla? ¿Qué pasa si mis proveedores no me están entregando a tiempo los productos que necesito yo para entregar? O si la materia prima que necesito para producir no me la están entregando. Entonces, todo ese tipo de cuestiones también están fallando. Tengo que voltear hacia mi cadena de suministro y empezar a abrir más alternativas. Entonces, quizá tengo el proveedor 1 con el que siempre venía trabajando, pero voy a necesitar tener el proveedor 2, el proveedor 3, que estén ahí en cualquier momento en el que la cadena me empiece a faltar. Necesito detectarlos, hacer contratos con ellos, empezar a identificarlos y en el momento en que los necesite puedan brincar, puedan entrar rápidamente a resolver mi problema. Esto al mismo tiempo es una oportunidad, por eso hay que cambiar. Si yo soy una empresa que me puedo volver una empresa de cadena de suministro para otra, me llega la oportunidad de proveer mis servicios y mis productos y no lo estoy haciendo a tiempo, no lo estoy haciendo correctamente, entonces el cliente va a cambiarme y va a ir por otra cadena de suministro. Entonces es como se empieza a configurar justamente todo este tipo de cadena. Flujo de efectivo. Se empieza a convertir el flujo de efectivo en algo primario para las finanzas de las empresas. Buscar liquidez, buscar formas de financiamiento. Yo puedo estar buscando diferentes esquemas, factorings, puedo estar buscando rentings, puedo estar buscando cualquier otro tipo de créditos, inclusive créditos simples, revolventes, lo que sea, que me permita estar trabajando con un flujo de efectivo positivo, flujo de efectivo sano. Porque también hay que estar previendo que muchos de nuestros clientes pueden tener problemas en los pagos, se pueden retrasar esos pagos y necesito ver cómo se van a estar reconfigurando esos flujos de efectivo. La transformación digital, que ya se convierte ahora en un tema, ya no es de apoyo, ya se empieza a convertir en un tema estratégico para las empresas, en las que ya están pensando en cómo van a tener que acelerar su transformación digital para poder acelerar sus procesos, mitigar los riesgos. La flexibilidad laboral. Ya es momento también de sacar ventaja de lo que es el teletrabajo. Ya entendimos y ya queremos ver puestos de trabajo mucho más flexibles, con horarios flexibles, que incluso es parte de lo que piden las nuevas generaciones que están incorporándose a las cadenas productivas. ¿Cómo podemos tener esto, una flexibilidad laboral? Eso significa también tener flexibilidades y entender mejores las leyes, ¿no? Las leyes laborales que nos están rigiendo para también obtener las mejores ventajas tanto para la empresa como para los empleados. Y esto nos está dando ya unos buenos resultados. El tema de toma de decisiones se está convirtiendo también en algo clave.
A nadie nos gusta que no tener visibilidad de lo que va a pasar. Digo, evidentemente, pues nadie tiene visibilidad de lo que iba a pasar en esta crisis, pero hemos aprendido la lección de que necesitamos anticiparnos a lo que pueda pasar. Necesitamos entender un poco mejor al cliente, qué necesita, cómo lo necesita, hacia dónde está yendo. Es más, tengo que entender al cliente de mi cliente para ver si ese cliente también se está moviendo y pueda yo ajustarme dentro de la cadena productiva. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Cuándo tengo que inyectar más efectivo? ¿Cuándo puedo contratar? ¿Cuándo puedo salir hacia otros mercados? Etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de toma de decisiones se está volviendo fundamental. Y la administración del cambio, que también este es otro tema muy importante porque veníamos, como les explicaba anteriormente, pues de un status quo. Nos sentíamos de alguna forma cómodos trabajando en nuestras empresas, sintiendo que conocemos el mercado, resolviendo nuestros problemas día a día, pero esto requiere saber administrar el cambio, saber anticiparnos, saber configurarnos en una nueva economía. Vamos a tener, de hecho, un webinar, este es todo un tema alrededor de la administración del cambio, para poder hablar con mayor profundidad de esto. Estos son los elementos fundamentales para la preparación de la nueva economía. ¿Y por qué nosotros creemos y sabemos que se puede hacer? Nosotros estamos seguros que hay herramientas y tenemos las herramientas tecnológicas para ayudar a las empresas a esta transformación digital, que nos podemos mover hacia la automatización de todos estos procesos. Nosotros, les comentaba yo desde un principio, somos partners de SAP, vendemos las soluciones y tenemos muy claro el mapa de las soluciones que SAP puede proveer a los clientes. Independientemente de todos los requerimientos de infraestructura, ¿no? Porque se requiere revisar infraestructura de red, de telecomunicaciones, de acceso, de ciberseguridad, toda aquella infraestructura sobre la cual se empiezan ya a alojar las aplicaciones. Este es un mapa de arquitectura que hemos estado también promoviendo para que pueda entenderse. ¿De qué se trata? Nosotros vemos que las empresas tienen un eje, una columna vertebral. Esa columna vertebral tecnológica, en términos de gestión de las empresas, tiene que ver con todo el área de finanzas, el área de contabilidad, el área de presupuestos, el área donde se están administrando todos los recursos de la empresa. Yo necesito tener muy claro, muy bien identificado y sobre todo muy bien controlado todos esos procesos, los procesos fundamentales. ¿Cuáles son los procesos fundamentales de una empresa? Bueno, la facturación, ¿no? Si no hay facturación, pues no hay cobranza. Si no hay cobranza, pues no hay efectivo. Y si no hay efectivo, no hay flujo. Entonces, desde ahí, identificar justamente todos esos procesos fundamentales de una empresa. Entonces, una vez que tengo yo ya muy bien definido y controlado, empiezo a conectar diferentes procesos. Uno de los procesos, que es quizá el proceso más importante, es el de ventas. Si nos damos cuenta, al final del día, lo que pasa en un paro en la economía es que se paró la máquina de cada una de las empresas, cuya entrada son las ventas. Sin ventas, una empresa pues tiene muy poco margen de vida, muy poco margen de maniobra. Entonces, existen aplicaciones, SAP tiene aplicaciones CRM, Customer Experience. Todas estas aplicaciones nos ayudan a entender al cliente, recibir sus pedidos, administrarlos, saber cuándo nos los van a pedir, podernos predecir, podernos anticipar esos pedidos para poder generar hacia atrás toda la cadena de suministro. Es una muy parte importante el CRM dentro de todo este proceso. La gente, la administración de la gente, especialmente para empresas o que tienen un alto grado de servicios profesionales, que dependen de lo que entregue la gente, o muchos empleados en la manufactura. Necesitamos saber cuándo entran, cuándo salen, qué conocimientos tienen, qué nuevos conocimientos tienen que adquirir, cómo los vamos a entrenar de una forma mucho más rápida, mucho más ágil. Entonces existen ya plataformas de aprendizaje, LMS, existen plataformas de comunicación como esta de Zoom, existe todo lo que está alrededor de la gente. Alrededor de la manufactura, empezar a conectar las máquinas hacia la empresa inteligente, empezar a conectar todos estos procesos industriales y lo que están haciendo las máquinas a través de los sensores,
a través de entender cuándo son sus ciclos de mantenimiento, de cuál es la salud, cuál es la productividad de mis líneas de producción, etcétera, y poderlas meter dentro de un sistema digital que nuevamente me permita anticipar demandas, me permita anticipar producción, me permita anticipar satisfacción del mercado. Entonces, esto convierte en el centro de esta gráfica la tecnología inteligente y cómo vamos conectando todos estos procesos alrededor de lo que sucede en el campo, de lo que sucede en la fábrica, de lo que está sucediendo con los recursos humanos, de lo que está sucediendo con los clientes y conectarlo con nuestro core principal, la parte financiera, la parte donde generamos la cobranza, la parte donde generamos las finanzas, donde estamos haciendo los pagos y los suministros. Toda esta arquitectura es una arquitectura que ya existe y sabemos que muchas empresas antes de todo este conflicto, antes de toda esta crisis, ya estaban trabajando justamente en automatizar todos estos procesos. Bueno, en este momento hay que hacer varios replanteamientos, hay que tener varias prioridades para saber qué es lo que tenemos que hacer primero, cómo lo vamos a hacer, hacia dónde hay que ir, qué es lo más importante en este momento, cómo puedo recuperar el mercado, cómo puedo reducir los costos, cómo puedo estar moviéndome para tener más clientes. Entonces, eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando. Y la pregunta es, ¿qué tan preparada está tu empresa para la nueva economía? Con todo esto que ya hemos platicado, muchas de las cosas seguramente son cosas, bueno, platicamos entre todos nosotros, pero ¿qué tan preparada está tu empresa para esto? ¿Qué tan preparado está para que puedas moverte a un nuevo mercado, para que puedas moverte a un nuevo e-commerce, para que puedas recibir pedidos de forma electrónica, para que puedas satisfacer las necesidades de tu cliente en muy cortos periodos de tiempo y lo puedas hacer con calidad? Para eso, para responder esta pregunta, creamos algo que se llama, o lo llamamos, el índice de continuidad del negocio y resiliencia operativa. Lo llamamos así porque con todo esto vimos pues un efecto que golpeó directamente a las empresas, a los negocios. Y como vimos en las gráficas anteriormente, algunas empresas dentro de esta zona o dentro de estas zonas de alto impacto fueron golpeadas muy fuertemente, pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo de alguna forma determinar si mi empresa puede resistir, puede ser resiliente, es decir, puede haber y fluctuar con estos cambios? ¿Puedo yo garantizar la continuidad operativa? Porque si por un lado lo que estamos viendo es que es muy probable que mucha gente continúe enfermándose, muy probable que mañana la gente de tesorería se reporte enferma, ¿no? Y son los que tienen las claves de los bancos para hacer los pagos de la nómina. Entonces, si no está el tesorero, tenemos problemas para hacer pagos de la nómina, se le empieza a generar ahí algún problema, o la gente de compras, ¿no? La gente de compras que necesita colocar algún pedido, sin ese pedido, pues no puedo continuar con la producción. Se me enfermó, no viene a la oficina, son de 2 a 4 semanas en la que no lo puedo habilitar. ¿Cómo está esa continuidad de negocio? Entonces creamos justamente ese índice para ayudar a todos nuestros clientes de un primer vistazo, a ver cómo se ven ellos mismos a través de esta metodología que creamos y empezar a detectar las áreas de mayor impacto y empezar a detectar las áreas que requieren de mayor prioridad, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, si la empresa está en este momento trabajando con hojas de cálculo y están llevando la contabilidad y el flujo de efectivo en hojas de cálculo, bueno, su índice de continuidad del negocio y resiliencia operativa es muy bajo, ¿no? ¿Cuál es la clave de esa hoja de cálculo? ¿En qué computadora está? ¿Se enfermó la persona que lo estaba abriendo? ¿En qué renglón iban? Etcétera, etcétera, ¿no? Todos hemos pasado por ahí de una u otra forma. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ese cálculo? Entonces, este índice de continuidad del negocio es un cuestionario automatizado. Creamos y generamos un enlace en Internet donde ustedes pueden entrar y empezar a responder una serie de preguntas, que esto lo venimos haciendo de alguna forma con nuestros consultores. Cada vez que nosotros vamos con un cliente y queremos empezar a entender cuál es la situación actual de ese cliente,
hacemos de alguna forma este proceso, ¿no? Es un proceso de preguntar qué sistemas tienen, cómo están conectados, qué procesos son los que están ejecutando, y a partir de ahí empezamos a determinar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de las mejores prácticas, de cómo debería configurarse. Entonces, ante esta crisis, pensamos, oye, ¿por qué no metemos este índice de alguna forma digitalizado también y que empiece a resolver algunas preguntas primarias de cómo está esta situación en cada una de las empresas? Entonces decidimos hacer este cuestionario, automatizarlo y empezar a generar reportes genéricos alrededor de todo esto que les estoy platicando. Entonces, queremos con esto también evaluar la capacidad de la empresa ante la falla, la eventual falta de asistencia del personal, cómo están parados con eso, qué procesos afectan, tener una capacidad de anticiparse ante el potencial cambio de las preferencias del mercado, ¿no? Poder saber qué es lo que puede suceder, si tengo hoy las herramientas o no para saberlo, cuál es la habilidad de mis colaboradores para trabajar de forma remota. Por ejemplo, puede ser que la persona esté enferma, pero tenga capacidad de trabajar, no quiero que vaya a la oficina por contagiarme, bueno, necesito que me apruebe alguna parte del proceso, que me apruebe alguna transacción. Entonces eso ya lo puedo hacer de forma remota, desde su teléfono celular, desde su tablet, desde donde sea. ¿Qué tan preparada está la empresa para hacer este tipo de cosas? Y el resultado es que provee un reporte de análisis y recomendaciones inmediatas. Evidentemente es un cuestionario genérico, ¿no? Tratamos en esta primera parte de ver de forma general, ¿no?, los puntos más importantes dentro de los procesos de la empresa, cómo se ven afectados, y en un segundo lugar, una vez que tengamos más interés, que nuestros clientes nos estén llamando para hacer mayor profundidad, podemos ya entrar con mayor profundidad a cada una de las empresas. Esto nos está dando muy buenos resultados porque en una primera revisión, pues empiezan ya a descubrirse ciertos problemas y ciertas prioridades. Entonces, este índice, una vez que se llena el cuestionario, se responden las preguntas, nosotros regresamos con un reporte en el que estamos explicando, damos un número, explicamos qué significa ese número y dónde está la empresa y damos algún tipo de recomendaciones. Y además, algo que estamos haciendo, como estamos ya colectando información de muchas empresas, que por cierto es de forma anónima, repito, pero estamos colectando toda esta información. Una vez que ya tenemos un número, una muestra significativa de todos estos cuestionarios que estamos resolviendo, podemos comparar los resultados de tu empresa contra los resultados globales que estamos obteniendo del resto de los participantes. Entonces uno podría decir, oye, pues fíjate que estoy muy bien, pero comparado con la media, pues resulta que estoy por debajo, entonces eso quizá me genera alguna prioridad, o en algo que yo creía que estaba muy mal, pues resulta que sobre la media estoy de una u otra forma. Entonces eso también nos ayuda a hacer una comparación justamente entre los demás participantes, que creemos que también es una herramienta muy importante. ¿Dónde se puede realizar este cuestionario? Bueno, primero, se los podemos enviar, se los vamos a enviar junto con la grabación de este webinar por el correo electrónico con el cual se registraron esta plática. Ahí les vamos a hacer llegar también el enlace al cuestionario. Lo pueden solicitar también a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, que es luis.mazario@enable-global.com, o más fácil, si quieren, atención@enable-global.com. Este cuestionario o este proceso lo vamos a mantener vigente a partir del día de hoy hasta el 15 de mayo, periodo en el cual pues vamos a tener tiempo suficiente para colectar toda esta información. Nos estamos comprometiendo a entregar a las personas o a las empresas que quieran participar y conocer un poco más de este índice, a entregarles sus resultados en un lapso no mayor a 3 días. Es decir, si hoy respondo ese cuestionario, les vamos a estar entregando el reporte en un par de días o 3 días a lo mucho. Entonces, lo que queremos también, pues, es acelerar un poco esta información y colaborar con nuestra participación como consultores. La nueva economía es digital. Esto también es algo que nos estamos llevando por conclusión.
esta nueva economía ya no se va a poder vivir sin los sistemas, sin la digitalización, sin entrelazar y comunicar correctamente las cadenas productivas, sin tener procesos internos ágiles. Entonces, parte de nuestra ayuda, parte de nuestra misión y de nuestra razón de ser como empresa es habilitar, perdón, es habilitar a las empresas para que tengan éxito a través de los sistemas de información que nosotros conocemos. Nosotros, para nuestros clientes, nos volvemos también un jugador importante, parte de su empresa, parte de un factor de transformación digital importante, porque esto ya nos queda muy claro. La nueva economía es digital y estamos aquí nosotros justamente para ayudar a la transformación de las empresas. Como conclusión, bueno, pues ya lo hemos platicado, además de estos lamentables consecuencias humanas que al final del día es lo que realmente va a prevalecer en nuestra historia. La economía global fue impactada, ¿no? Y se ha abierto un parteaguas antes del coronavirus, después del coronavirus, así como se abrió aquel parteaguas de antes del 2008, después del 2008 y de estas grandes crisis económicas que hemos vivido. Van a surgir nuevas regulaciones, de eso estamos seguros. De hecho, estamos participando en algunos comités dentro de la Unión Europea para hacer regulaciones con inteligencia artificial y otro tipo de tecnología. Estamos participando a través de la AMETIC, también dando nuestros puntos de vista, porque sabemos que las regulaciones mundiales van a cambiar. Desde un punto de vista tecnológico, seguramente ya están y vamos a saber pronto de cambios sanitarios, ¿no? De cambios de regulaciones. Entonces, algo que hay que saber trabajar, saber adoptar rápidamente. Mientras se logra controlar este virus y se encuentran los medicamentos adecuados, vamos a estar en esta zona de incertidumbre. Entonces, es muy posible que las empresas necesitan tener muy clara cuál es su resiliencia operativa y cuál es este índice de continuidad de negocio. Justamente por eso lo estamos haciendo, para que en esta zona de incertidumbre sepamos al menos dónde estamos. Para sobrevivir y adaptarse, las empresas deben tomar decisiones de negocios, que venimos haciendo, pero implementarlas rápidamente. Muchos de los problemas que hemos tenido o que no nos podemos anticipar es que conocemos el problema, sabemos que hay viene el problema, pero nos cuesta mucho trabajo poderlas implementar. La tecnología nos tiene que ayudar a implementar esas decisiones lo más rápido posible. Y la tecnología dejó de ser un factor operativo en esta nueva economía y ya se convirtió en un factor decisivo. O sea, yo ya no puedo imaginarme empresas que no estén trabajando de forma digital, que no se estén conectando a través de plataformas de colaboración, que no estén utilizando sistemas de contabilidad, que no estén utilizando CRMs, que no estén conectando sus sistemas. La tecnología va a ser un factor decisivo y es justamente donde nosotros estamos listos para apoyar a las empresas. Quería dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Espero que esta parte de la sesión les haya interesado, haya sido también, pues haya aportado información para sus empresas, les haya despertado alguna inquietud. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere allí mismo en el chat, puede escribirlas, algún tipo de pregunta que pueda contestar en este momento. El chat lo tenemos abierto en este momento. Y invitarlos, como lo estaba haciendo justamente, a que nos envíen o que respondan, se inscriban a este índice que hemos creado, el índice de continuidad del negocio, resiliencia operativa. Creemos que es algo que puede ayudar, creemos que es algo también, y lo hemos visto con nuestros clientes, saber dónde están parados, tener una visión de fuera. Muchas veces las visiones que tenemos pues son visiones internas, son cuestiones que rebotamos entre nosotros mismos y eso nos genera algún tipo de ceguera, ¿no? En algunos casos, ya después de mucho tiempo de trabajar, la ceguera de taller que le llaman, y tener una visión fresca, una visión de alguien de fuera, alguien que esté diciendo, bueno, yo veo tu empresa de esta forma o de otra forma, pueda ayudar a abrir las expectativas y pueda eso también ayudarles a ustedes a tomar decisiones. Tenemos aquí una pregunta
Rodolfo Molina, ¿qué tan graduales pueden ser los cambios o tienen que ser cambios radicales? Esa es muy buena pregunta porque hay cosas que tienen que cambiar radicalmente. El mismo cuestionario, en las pláticas con nuestros clientes nos dicen, oye, tienes que cambiar tus sistemas de seguridad ya, ¿no? Es algo que tiene que ser en este momento, si no vas a tener por ahí alguna intrusión o algo completamente destructivo para la empresa, ¿no? Necesitas automatizar tus sistemas o tus procesos financieros ya. Eso va a depender mucho de cómo se encuentra la empresa en este momento y cuáles son las prioridades en las que se tiene que enfocar, ¿no? Dependiendo de estas vulnerabilidades o puntos que se vayan encontrando. Definitivamente algo tiene que cambiar rápidamente y poco a poco continuar con este cambio. Que eso es también muy importante. La tecnología no es un tema que se haga de una sola vez y se termine. La tecnología es evolutiva, ¿no? Como los mercados, como nuestros problemas, la capacidad de reacción. Entonces, la verdad es que un tema de transformación digital, también eso es un tema que se va a continuar durante toda la vida y a lo largo de la vida de la empresa. O sea, hay que estar continuamente incorporando tecnología, cambiando tecnología nueva por vieja, estar continuamente viendo cuáles son nuestras prioridades, ajustándonos a ellas. Entonces, este cambio de transformación digital tampoco es algo que tenga un principio y un fin. Entonces, definitivamente hay algo que hacer drásticamente rápido, dependiendo del giro de la empresa, donde se encuentre, cómo haya sido afectada, y hacer cambios graduales que lleven a una evolución de adaptación de la empresa en vistas de lo que es eso, la misma evolución, ¿no? Del mercado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Gracias, Rodolfo, por esa pregunta. Me voy a regresar a donde pueden obtener esta información, donde pueden solicitar el índice, que aquí lo ponemos a su disposición. Y bueno, pues terminamos un poco temprano, me parece que ya no hay más preguntas. Quisiera agradecerles a todos los asistentes pues, por haber estado aquí con nosotros en este webinar. Realmente espero haber aportado que esta visión que estamos teniendo y estas perspectivas realmente les sean útiles y que sepan que estamos también nosotros ahí para ayudar, que hemos creado también este tipo de iniciativas, pues con la intención de ayudar a las empresas a ver dónde están, crearles una serie de recomendaciones hacia dónde puedan ir y acompañarlos sobre todo en un proceso de éxito y de evolución. Grabamos este webinar, se los vamos a compartir por si alguien quiere compartir el webinar con alguien más. Hubo gente que estuvo interesada en participar, que no pudieron, por eso los estamos grabando. Si alguno de ustedes también quiere compartir esta información, por favor hágalo, se lo voy a agradecer. Y también si quiere compartir este índice que creamos, que ahora que ya les llegue el enlace, si quieren compartirlo también, se los voy a agradecer mucho. Mientras más podamos participar en esta iniciativa, tendremos más referencias y podemos tener datos más precisos sobre las recomendaciones que podamos hacer. Pues les agradezco mucho su participación, les devuelvo 5 minutos y bueno, pues les deseo que tengan en toda esta crisis y en toda esta cuarentena, que dentro de todo pues no la estén pasando mal, la estemos pasando regularmente bien, que nos veamos pronto y que estén muy bien. Muchísimas gracias.